cápsula literaria. Espero que ya estén yendo a ver las otras, la verdad. El día de hoy les voy a presentar mi, creo que tercera cápsula literaria en este canal y es El lamento de Electra. Tardé aproximadamente un mes, pensé que no lo iba a lograr porque honestamente pues creo que me estoy tardando como un mes, ¿no? Y eso que esta semana leí bastante fuerte de como del este cuarto del librito que me quedaba, me lo terminé como en 3 días. Entonces les voy a hablar de qué trata El lamento de Electra. Su nombre pues ya lo dice, ya se podrán ubicar más o menos en qué época se encuentra y qué tal me pareció, cuáles son mis opiniones, si me gustó, si no me gustó y demás. Bueno, este libro se ubica en la época de Troya, así es más fácil de ubicarlo, todo el mundo conoce qué pasó en Troya. Básicamente, digamos que pensando en el nombre Electra, uno cree que digamos que la historia se basa específicamente en Electra. Para quienes no saben, Electra era la hija de Agamenón y de la reina Clitemnestra. No sé si lo estoy diciendo bien, por eso me fijé al leerlo. Tampoco sé si lo estoy leyendo de la forma correcta. Pero, ¿quiénes eran estos dos personajes? Agamenón era el hermano de Menelao. Acuérdense que Menelao era el esposo de Helena. Gracias a Helena y su fuga a Troya, Menelao arma pues todo un revuelto y hace que se vayan a buscar a Helena, ¿no? Entonces claramente Menelao lleva a su hermano Agamenón a, digamos que a toda esta odisea de regresar a Helena, que lo cual le tardó 10 años a Agamenón regresar a su reino, ¿no? Entonces, dando un poquito ese contexto, el libro se enfoca en, no específicamente en Troya, sí abre un poquito como la historia de Troya que pasa con Helena, pero va encaminado hacia la parte y hacia la vida de Agamenón y más específicamente de la reina Clitemnestra, quien es mamá de Electra, ¿no? Que toma por nombre este libro Electra. Electra es una de las hijas de Agamenón y Clitemnestra, pero no solo eso, tenían otros hijos como Efigenia, eh, Crisótemis y Orestes, que era su único hijo, hombre. El punto es que cuando Agamenón se va junto con Menelao a hacer toda su travesía por Troya, su reino quedó pues básicamente solo, bueno, quedan 10 años lejos y en manos de su esposa, para que, digamos que el principio de esta historia, que lo que le da vida, es que Agamenón, Artemisa, una diosa, le pide que sí o sí debe de sacrificar a una de sus hijas, que es Efigenia. Él va, la sacrifica en, en el, digamos que como en el trono o en el palacio de Artemisa, y eso para la reina fue como un boom, ¿no? Como lo peor que pudo haber hecho Agamenón, ¿no? O una de las cosas que pudo haber hecho mal, ¿no? Porque claramente decían que era un maltratador, era un mal hombre, era un hombre pésimo esposo, pésimo padre. Entonces, hay parte, ¿no? Él da como ofrenda a su hija para que el viento corriese a favor y los barcos pudieran irse hacia Troya. Entonces, en ese momento, digamos que, claro, parte de su, como la historia y empieza a vivir o se empieza a vivir lo que quiere relatar este libro. Y es que la reina Clitemnestra en su reinado empieza a que sus hijos empiecen a practicar, se empiecen a defender, los tenían como muy protegidos, tenían mucho miedo de que regresara el rey, de que les pudiese hacer algo. Orestes, que era su único hijo varón, tenía mucho miedo, ¿no? Porque Orestes tenía unas características muy específicas, era un niño muy noble, era un niño que no se veía que pudiese ser un rey o al menos no el rey que los demás querían. Era sensible, noble, estaba más enfocado como en los animales, etcétera. Electra era una de sus hijas más fuertes, guerrera, luchaba con su mamá en sus entrenamientos, pero ahí también empezó a verse como una fricción
entre la reina y Electra, ¿no? Entonces ahí básicamente no se quería. Bueno, Electra no quería a su mamá, ¿no? Eh, entonces empieza a dar como de todo este juego de como que sus hijos, protegerlos, que se mantuvieran a salvo. En todo este tiempo, ya ven que les digo que son 10 años, aparece un personaje que da un rumbo interesante a esta historia. Aparece Egisto. ¿Quién es Egisto? Egisto es primo de Menelao. Egisto fue quien mató al papá de Menelao, por ende lo habían sacado, lo habían desertado, pero aparece a lo largo de toda esta historia y básicamente la reina le da como una oportunidad de acercamiento y entre ese acercamiento pues básicamente se vuelve su amante, ¿no? En el libro lo muestran como que Egisto no quiere, digamos que tomar posesión o ser reino, sino que sí demuestra como una devoción hacia la reina y su enamoramiento y demás, y ayuda como a criar Orestes o sea, lo muestran como algo sin, como que sin intención de querer ser líder o ser rey de, pero sin embargo en otras historias sí lo marcan como alguien que quería y quería ser rey y por eso se junta con la reina y esa es como su forma pues, de estar ahí, ¿no? Y también de generarle un daño a, al rey que fue a Troya junto con su hermano a buscar a Helena. Pasado todo este tiempo que ya claramente se consagró como su amante oficial, terminó pues viviendo ahí, que esa fricción para Electra fue lo peor, o sea, eso fue como si su mamá hubiese hecho claramente algo sumamente malo, estaba en contra de eso, estuvo siempre a favor de su padre, de que él regresara, después de que ganaran la guerra en Troya, Menelao regresa solo, se presumía que tenía 1000 amantes, regresa, en este libro lo plantea, regresa con un amante que consiguió a lo largo del viaje. El cuento es cuando llega Menelao, Menelao pues llega confiado de que pues va a retomar su reino y demás, pero no contaba con que Clitemnestra no se iba a quedar así, ¿no? Ella ya había planeado cómo asesinarlo para proteger y salvaguardar a sus hijos. Claramente él llega, lo asesinan y empieza otra historia completamente diferente. Electra se lleva a su hermano Orestes porque para ella fue como su mamá es una asesina, corre en riesgo, necesitan irse, se van con uno de sus tíos, hermanos de Menelao, y empieza como a decirle a Orestes en la etapa de su crecimiento, pasaron 8 años para que ellos volvieran a Menesas, y le decía que debía vengar la muerte de su padre. Eso qué quiere decir que debía matar a su mamá. Pero Orestes, con su perfil noble, claramente se negó durante mucho tiempo y no lograba como concluir o hacer que en efecto fuera de esa manera, ¿no? Ir y vengarlo, porque eso era lo que decían los dioses y eso era lo que dictaba el dios Apolo. Si eso era lo que dictaba el dios Apolo, era lo que tenía que hacer. Después de 8 años que Orestes toma la decisión y después de verse tan acosado por Electra para que fuera y vengara a su padre y porque ya el dios Apolo le había dicho que sí, que debía de hacerlo, que era lo correcto, por más que él sintiera que su mamá había sido muy buena, Clitemnestra muere a manos de su hijo Orestes. Muere a manos de Orestes, asimismo en el libro relatan que mata a su hermano menor, que fue hijo de la reina junto con eh, Egisto, mueren los dos, bueno, mueren los tres. Y ahí se encamina, ¿no? Uno pensaría que ahí en ese punto del libro muere el libro. O sea, yo ahí con ese final hubiese quedado satisfecha, ¿no? Pero digamos que el final se hizo un poquito más largo y pues me pareció un poco tedioso y demás, como que lo hizo un poquito más denso. Fue que después de la muerte de él buscaron darle como continuidad eh, a qué le pasa a Orestes, ¿no? Y que Orestes claramente no quedó tranquilo después de la muerte de su madre. Después de eso, Orestes casi que quedó loco, pero no era locura, era que desde el inframundo las erinias
lo estaban atormentando. Entonces le escuchaba cosas, todo el rato escuchaba que él había asesinado a su madre, quién lo había criado, quién lo había protegido, quién solo quería lo mejor para él, etcétera. Es como si estuviese en un estado psicótico, pero eran las erinias, digamos que atormentándolo, ¿no? Esas almas que parecían fantasmas aparecidas del inframundo eran los que, bueno, el que lo estaba atormentando. A todo esto hago un paréntesis que no conté dentro de la historia, pero Orestes tiene una relación como homosexual junto con su primo al reino que él llegó. Entonces, él llegó, acuérdense, llegó con un tío y ahí estaba junto con su primo, de ese primo se enamoró y digamos que en todo este tiempo, toda esta historia fue una ayuda importante para él, incluso en este momento en el que se encontraba como en un estado de locura. ¿Qué pasa? Que luego van como a un, sí, necesitó ser juzgado, Apolo lo ayudó, el dios Apolo lo ayudó y lo juntó con su hermana Atenea. Ella hizo como un jurado, una votación, si era inocente o no, para que pudiesen como salvarlo, librarlo de que no entrara en locura por lo que se encontraba pasando. En efecto, pues dijeron, ¿sabes qué? Eres inocente, tú cumpliste con la ley, con lo que te dictó el dios Apolo, que es vengar a tu padre. Eso es como sagrado, se venga la muerte de los padres. No importa si tu mamá fue buena, etcétera y demás. Tú vengaste, estuvo perfecto, es lo que había que hacer, eres inocente y pues se liberó como de ese tormento y de esas criaturas del inframundo que muchos temían, pues se liberó de ellas. Entonces, básicamente, El lamento de Electra es una novela histórica, es una novela histórica. Eh, Electra es muy reconocida, o bueno, digamos que ha resaltado mucho en la historia, eh, digamos por su tenacidad, por su forma de ser, pero de aquí sale el complejo de, ya saben, existe el complejo de Edipo, que es cuando el niño básicamente se enamora de su madre, ese es el complejo de Edipo, y luego existe el complejo de Electra, ¿no? Que es cuando sucede lo contrario. La hija se enamora de su padre y por eso toma el nombre ese complejo, ¿no? El complejo de Electra, por, porque decían que claramente estaba muy aferrada a su padre y como al defenderlo y demás, entonces de ahí nace el complejo de Electra, por un dato curioso. Entonces existe complejo de Edipo y complejo de Electra. Y Electra hace referencia a esta Electra. Entonces, es una buena novela histórica. Pues te habla un poco de la historia de Agamenón, de Micenas, porque conocemos como mucho la parte de Helena de Troya y todo lo que pasó en Troya y demás, pero creo que te cuento un poquito de la historia de pues, cómo se constituía la familia de Agamenón, cómo Clitemnestra pues, fue una mamá devota y una mamá que quiso cubrir a sus hijos de su propio padre. Eh, pero al final de la historia y en el, ¿cómo se llama? En el prólogo te explican, ¿no? Que es como una maldición de generaciones y también está súper bueno, iba a decir bacano, que te explica como acá cómo funciona como todo el cuadro genealógico de la casa de Pélope y pues es un muy buen acercamiento, me gustó, creo que me hubiese gustado que quedara al final como hasta donde Orestes llega a matar a su mamá y ya, hubiese sido un buen final. Pero es un libro con un muy buen acercamiento, no se me hizo pesado de leer, es entretenido, a mí que me gusta muchísimo la novela histórica, eh, está muy bien, me gustó, le daría 4 estrellitas, me parece magnífico, me encanta este tipo de libros, me parece que te acerca a la historia y logras entenderlo, ¿no? Luego, porque acuérdense que hay novelas históricas, pero pues la historia no es basada como, o sea, se toman personajes históricos y los sitúan en algún lugar, pero no necesariamente quiere decir que esté contando como la verdad, ¿no? Pero cuando lo terminé de leer y fui a investigar un poco, pues claramente lo que les decía, o sea, sí pasó de esa manera, solo que, por ejemplo, puede pasar, no siempre, pues, hay como varias versiones, pero por ejemplo, Egisto, que era el primo de Agamenón y se quedó
pues en el reino con Clitemnestra, lo pintaban como que sí quería tener ese poder, ¿no? Quería ser rey, quería ser quien estuviese ahí. En el libro, pues todo lo contrario, ¿no? Que se acercó sin intención de nada, buscando el perdón y resultó pues como involucrado, ¿no? Y era como esa parte que calma a Clitemnestra, como que una ayuda que siempre necesitó a lo largo de todos estos 10 años que ella estuvo reinando y como que dio su empoderamiento más como mujer. Entonces, básicamente es eso, es muy interesante, muy entretenido. Seguramente se me quedan varios detalles ahí interesantes de la historia, pero si les gusta la novela histórica, este es un excelente libro para que vayan y lo lean. Esta es la cápsula del día de hoy. Los invito a que comenten qué libro quieren que sea el siguiente. Mi próxima cápsula será dentro de 15 días. Ya saben que nos turnamos. Me turno con mi esposa. Con mi esposa. Eh, y se darán cuenta pues que hay variedad, ¿no? La lectura que yo leo es muy diferente a la que ella lee, pero pues, seguramente si nos dejan en los comentarios algo, yo ya tengo mi siguiente libro elegido, que ya lo empecé el día de ayer, y vamos a ver qué más nos pasa por el camino. Todos estos libritos que ustedes ven por aquí, no los hemos leído. Estos son los sin leer, arriba leídos, hacia allá más leídos y hacia arriba otros más leídos. Así que muchas gracias por estar aquí, por estar en una nueva cápsula literaria aquí en Entre Chido y Chévere. Los espero dentro de 15 días y dentro de 8 días ya se encuentran una nueva cápsula con mi esposa. Así que bye, nos vemos.